Bueno, hoy vamos con el vídeo número 2, que es hablar del modelo cuántico para el átomo de hidrógeno, que va a ser el que vamos a utilizar como modelo más correcto para describir los electrones en un átomo y los enlaces químicos, ¿vale? Si recordáis, en el modelo anterior, que era el modelo de Bohr, ¿vale? Obviamente se hablaba de una estructura nuclear en la que hay un núcleo central y había alrededor del núcleo los electrones se distribuían en una serie de capas que tenían una determinada energía. Y además decíamos que estos electrones no tienen cualquier valor de energía, sino uno determinado que le corresponde al nivel en el que está, n número 1 o n número 2 o n número 3. Y que los electrones solamente podrían pasar de un nivel de energía a otro y por tanto emitiendo luz en una determinada longitud de onda. Vale, este modelo de Bohr habla de que los electrones están perfectamente localizados, es decir, en una capa electrónica podemos conocer exactamente cuál es su posición y cuál sería el radio de la órbita, ¿vale? Para el modelo del hidrógeno, para el átomo de hidrógeno, perdón. Sin embargo, el modelo cuántico para el átomo de hidrógeno está basado en el principio que se denomina el principio de Heisenberg, que no lo vamos a ver matemáticamente, simplemente lo que enuncia es que es imposible conocer de manera simultánea y con precisión la velocidad y posición de una partícula. Es decir, si yo conozco dónde está exactamente un electrón, no puedo conocer su velocidad exacta, ¿vale? O al revés, si conozco la velocidad que lleva un electrón alrededor del núcleo, no puedo conocer exactamente dónde está ubicado, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos va a decir la mecánica cuántica es que ya no describe que los electrones están en capas, ¿vale? Con una determinada energía, como postulaba el modelo de Bohr, sino que va a describir a los electrones mediante unas funciones de onda que se va a representar por la letra phi, ¿vale? Esto implica unos cálculos numéricos muy complejos que no vamos a ver este año en segundo de bachillerato. Y cada una de estas funciones de onda, ¿vale? Que describen, digamos, cuál es el comportamiento del electrón dentro de un átomo, se va a denominar orbital atómico, ¿sí? Entonces, cada orbital atómico va a estar representado por un nivel de energía determinado para el electrón. Entonces, estas funciones de onda, ¿vale? Que se representan por la letra phi, que se denominan orbitales atómicos, van a estar determinadas por el valor de unos parámetros, unos números, que ahora os explicaré, que se llaman los números cuánticos, que están representados por un número que se llama n, l y ml, ¿vale? Si hacemos el cuadrado de esta función de onda, lo que nos va a representar es la probabilidad matemática de encontrar un electrón en una determinada, con una determinada energía en un punto determinado. Es decir, ya no hablo de que si yo tengo el núcleo, de que un electrón determinado en una capa no va a estar aquí exactamente, orbitando alrededor de esta capa electrónica, sino que el electrón va a estar orbitando alrededor de una región, ¿vale? Y puedo hablar de que hay una región en la que es más probable encontrar ese electrón. Entonces hablaré de un orbital atómico, ¿de acuerdo? Es decir, aquí en lugar de hablar de una posición exacta del electrón, se habla de probabilidad de encontrar al electrón en una región determinada del espacio alrededor del núcleo. Así, por lo tanto, la definición de orbital atómico, cuando hablamos de un orbital, decimos que es una zona del espacio donde hay una gran probabilidad de encontrar al electrón, ¿vale? Normalmente se habla de una probabilidad de mayor del 90%. Por tanto, se considera al electrón como una nube indefinida cargada que gira en torno al núcleo, ¿vale? Por ejemplo, si yo me fijo en el átomo de hidrógeno, ¿vale? Si yo viera, claro, hay un electrón en el átomo de hidrógeno, yo tengo el núcleo, yo no voy a decir que el electrón se encuentra ubicado en esta posición exacta o en esta. ¿Por qué? Porque el electrón va orbitando alrededor, va girando y va ocupando diferentes posiciones. Pero bien, este electrón aunque pueda moverse por diferentes zonas alrededor del núcleo, va a haber una región donde va a haber más probabilidad de encontrarlo. Pues bien, si yo de toda esta probabilidad, veis aquí que la densidad es mayor, porque el electrón va pasando más por estos puntos que por estos alrededor del núcleo, voy a decir que una región donde se concentra el 90% o más del 90% de la densidad electrónica, esta región va a ser la más probable donde voy a encontrar el electrón del hidrógeno orbitando alrededor. Por tanto, a este le voy a dar a este
a esta región del espacio es la que denomino como orbital atómico. En este caso luego vamos a ver que se denomina un orbital atómico 1s. De momento esto no lo tenéis por qué saber, ¿vale? Entonces es lo que os digo, la región donde la probabilidad de encontrar el electrón es muy alta, más, me he equivocado, 90 grados no, más del 90%, perdonad, más del 90%. Bien, vale, por lo tanto, esos orbitales atómicos son funciones matemáticas que no vamos a ver, pero vienen definidos, cada orbital atómico hay diferentes. ¿Por qué? Porque hay orbitales atómicos más cercanos al núcleo, otros que están más lejanos, ¿vale? Varían en su nivel energético según la proximidad al núcleo, pero también hay orbitales atómicos que varían en función de su forma. Unos vamos a ver que son esféricos, otros tienen forma lobular, ¿vale? Eso de qué va a depender. Cada orbital atómico va a estar definido o descrito por una serie de números cuánticos que llamamos, y cada número cuántico nos da una información determinada, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, los números cuánticos van a proporcionar información sobre la energía del electrón en el orbital, nos van a definir un determinado orbital atómico y por tanto nos va a decir cómo es la distribución de la densidad electrónica en el espacio que rodea al núcleo. Muy bien, vamos a ver de momento tres números cuánticos, ¿vale? El número cuántico n, el número cuántico L y el número cuántico ml. El número cuántico n, que es el primer número cuántico, es el número cuántico que se denomina principal y toma valores enteros, desde 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? ¿A qué se asocia su valor? Pues está asociado a la energía que tiene el orbital y su tamaño, es decir, al conjunto de orbitales con este mismo número de valor n se le denomina una capa o un nivel, es decir, hay un orbital que el que tenga número cuántico n1 va a ser un orbital que esté muy próximo al núcleo. Sin embargo, un orbital que tenga un número cuántico principal n igual a 3 significa que es mayor en energía y está más alejado del núcleo, ¿vale? Y por lo tanto va a ser también más grande. Por lo tanto, el número cuántico principal nos informa de la energía del orbital, es decir, si está más próximo o más lejano al núcleo, y también relacionado con su tamaño. Vale, el segundo número cuántico se denomina L y es el número cuántico secundario. Este va a estar relacionado con la forma que tiene el orbital. Es decir, el número cuántico n nos informa sobre la energía, es decir, su proximidad al núcleo y su tamaño, y el segundo número cuántico L, ¿vale?, nos informa sobre la forma que tiene el orbital en el espacio, ¿vale? Los valores que puede tomar el número cuántico L van desde 0 hasta n-1, ¿vale? Es decir, por ejemplo, para el nivel número 1, ¿vale?, el valor de L, solamente el otro valor que podría tomar el número cuántico L sería 0, ¿vale? Pero para un nivel número 2, en el nivel cuántico número 2, podemos encontrar dos orbitales diferentes en cuanto a la forma. Uno que corresponde a valor L igual a 0 y otro que corresponde al valor de L también llega desde 0 hasta n-1, es decir, hasta 1. Por tanto, L igual a 1. Si estuviéramos en el nivel igual a 3, podemos encontrar varios orbitales con diferente forma que van desde L, tomando valores desde 0 hasta n-1, es decir, n vale 3, por tanto hasta n igual a 2. Es decir, encontraríamos con orbitales con el segundo número cuántico L igual a 0, L igual a 1 y L igual a 2. ¿Vale? Entonces, cada orbital va a tener una forma diferente. Cuando el segundo número cuántico toma valor 0, se dice que es un orbital S. Cuando toma valor 1, se dice que es un orbital P. Cuando toma L igual a 2 se dice que es un orbital D, y cuando tiene L igual a 3 se dice que es un orbital F. Vale, os pongo aquí un ejemplo, fijaos, aquí tendríamos en el nivel 1 solamente hay un tipo de orbital, que es el orbital 1s, como veis aquí. Los orbitales 1s tienen siempre forma esférica, ¿vale? Para el nivel n2 encontramos dos tipos de orbitales. Es decir, en el nivel n2 de energía encontramos un orbital, al ser L0, orbital 2s, que obviamente va a ser más grande en tamaño, ¿vale? Porque tiene el primer número cuántico mayor, ¿vale? Y al ser un orbital s va a tener forma esférica, orbital 2s. Pero también va a haber otro tipo de orbital con L igual a 1, que es el orbital 2p.
Os he dicho que este número cuántico nos indica la forma. Pues bien, los orbitales 2p tienen una forma, ¿vale? Lobular. Luego os voy a indicar la forma que tienen los orbitales d. ¿De acuerdo? Con L igual a 2 tenemos un orbital d que tienen una forma diferente. Bien, los orbitales que poseen los mismos valores de n y l, ¿vale? Se dice que constituyen una subcapa o un subnivel. Por ejemplo, para la capa n igual a 2, estamos en este nivel energético, energético igual a 2, tenemos dos subcapas, la subcapa 2s y tendríamos también la subcapa 2p. Pues muy bien, hay otro número cuántico, que es el tercer número cuántico, denominado ML, que es el número cuántico que se llama magnético. Y está asociado, ¿vale? Para un orbital determinado, ¿vale? Vale, ya sabemos la forma que tiene el orbital, pero ¿qué ocurre? Que puede tener diferentes orientaciones en el espacio. Bien, esto es lo que nos indica el tercer número cuántico, ¿vale? El valor que toma el tercer número cuántico ML toma todos los valores comprendidos entre menos L y más L, incluyendo también el 0. Por ejemplo, para el nivel n igual a 2, ¿vale? Yo puedo tener, hemos dicho, L igual a 0, por lo tanto, solamente voy a tener un número cuántico de ml, que va a ser 0. Esto va a corresponder al orbital, perdón, aquí hay un error, es 2s, me acabo de dar cuenta ahora, perdonad, ¿vale? Corresponde al ser nivel 2 y L0 o el orbital 2s, que tiene una distribución espacial esférica, ¿vale? Por lo tanto, como es únicamente al ser una esfera, ¿vale? En todas las dimensiones va a tener la misma orientación. Bien, pero ¿qué ocurre para el orbital 2, que sería 2p, es decir, nivel 2, L igual a 1, por lo tanto un orbital 2p, podemos tener tres valores diferentes del tercer número cuántico, desde menos L hasta más L, es decir, desde menos 1 hasta 1 pasando por el 0. ¿Qué significa que hay tres valores diferentes del tercer número cuántico principal? Pues que este orbital 2p tiene tres posibles orientaciones en el espacio. ¿Vale? Muy bien, si dibujamos los ejes cartesianos x, y y z, podremos ver que el orbital 2p puede tener tres orientaciones espaciales: a lo largo del eje y, a lo largo del eje x o a lo largo del eje z. Por tanto, tenemos los orbitales 2px, 2pi y 2pz. ¿Vale? Ya os he dicho aquí que los orbitales S tienen una forma esférica y que la probabilidad de encontrar el electrón disminuye al alejarnos del núcleo. Aquí tenéis, por ejemplo, representado un orbital S, ¿vale? El electrón se distribuye a lo largo del orbital S, ¿vale? De una forma esférica, ¿vale? Y la probabilidad de encontrar el electrón disminuye conforme me alejo del núcleo. Sin embargo, en los orbitales p, la densidad electrónica está distribuida en dos zonas idénticas y opuestas, separadas por el núcleo. Es decir, si yo aquí tengo el núcleo, en un orbital p, el electrón se va a distribuir de esta manera. Va a haber regiones donde la probabilidad de encontrar al electrón es mayor y va a obtener, ¿vale?, esta forma lobular como os he puesto aquí. Y es importante saber que los tres orbitales p de una subcapa tienen la misma forma, como veis aquí, ¿vale? Y tamaño. Y lo único que difieren es en la orientación espacial. Vale, os pongo aquí simplemente para que veáis, que busco unas imágenes en el ordenador, ¿vale? Cuando hablamos de orbitales, veis ahí que hay unos puntitos que representan la probabilidad de encontrar la mayor probabilidad de encontrar a un electrón alrededor del núcleo. Es decir, en orbital S es más probable encontrarlo en las regiones en torno al núcleo que fuera de este. En los orbitales P se extiende en una zona lobular, ¿vale? Y aquí sería otro orbital P también, pero orientado en otra dirección del espacio. En los orbitales S, por lo tanto, tienen una forma esférica, como veis, y conforme aumentamos el número cuántico principal, veis que obviamente se aleja respecto al núcleo, porque los electrones están ocupando unas capas, los últimos electrones están ocupando capas más lejanas al núcleo, no capas sino orbitales, ¿vale? Están en regiones más separadas del núcleo. En los orbitales P, como os he dicho, podemos tener tres tipos de orientaciones espaciales. Y por último, los orbitales D, ¿vale? Hay 5 diferentes, porque un orbital D, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner la capa número 3, podemos encontrar que tenemos con
L igual a 0, el orbital 3p. Cuando la L, el segundo número cuántico, vale 1, tendríamos el orbital 3p, pero cuando L es igual a 2, esto equivale a un orbital d, es decir, sería el orbital 3d. Pero el tercer número cuántico me indica que ml puede tomar valores desde menos L hasta más L pasando por el 0, es decir, podría ser los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Por tanto, esto nos indica que los orbitales d pueden tomar 5 orientaciones espaciales diferentes. Y aquí tendríamos los que son los orbitales d. ¿Vale? Veis que lo que tienen son diferentes orientaciones en el espacio a lo largo de los ejes cartesianos.